mensaje. Y está reportado. Series clínicas donde está la relación con mortalidad, se va a morir ese paciente. No es cualquier cosa menor. Obviamente hay muchas causas de QT prolongado, pero tienen ustedes que buscarle esas causas, ya ustedes tienen que entrar a tallar ahí, pero una de las causas es disautonomía, no pierdan de vista eso y está claramente reportado. Y acá vean las curvas. Curvas de sobrevida, QT prolongado, observen ustedes que la curva es diferente. En el que tenga prolongado corregido, lamentablemente es signo inminente de que el sujeto tiene alto riesgo de morirse y de sobrevida disminuida, obviamente. Si este mismo QT corregido lo ligamos a diabéticos con series más interesantes para lo que significa mortalidad, no hay duda y está reforzado, ya tenemos un numerito. Cuidado con estos numeritos. Un punto de corte, como ustedes ven, de 414 para este grupo. Cuidado que ese es un número feo. Claro, no tenemos validación en nuestro medio. En latinos, ¿cómo será? Bueno, pues ya tienen gente joven, ya tienen una cosa para investigar. ¿Cómo están los QTs corregidos en nuestros diabéticos? ¿Cuál es el número mágico para nuestras maneras? ¿Cuál es la curva de esa distribución de nuestros diabéticos con QT? Una cosa extremadamente sencilla, un trabajo sobresaliente, tremendamente útil e importantísimo. Pero por lo menos para otros sitios sí los han estudiado y sí lo tienen claro. Y la mortalidad es inminente, 30, 70, 40%, es altísima. El hazard rate es muy alto. O sea, está claramente reportado desde el punto de vista clínico. El segundo punto interesante es que no solamente les presagia eso, sino enfermedad coronaria. Disautonomía va ligado a enfermedad coronaria. Una serie de test un poco más sofisticados, pero lo importante es que yo demuestro que tiene disautonomía y veo si esto me va a significar más enfermedad coronaria. Y el tema es clarísimo. Efectivamente, el desenlace, cuando yo tengo por ejemplo, esta respuesta a la frecuencia cardíaca, que uno puede evaluarla con ciertos parámetros, sí me va a presagiar un desenlace malo de enfermedad coronaria y subsecuentemente mortalidad. O sea, sí está ligado a esto propiamente desde el punto de vista demostrado clínicamente. Un tercer aspecto que me parece tremendamente importante es esto, la ligación entre lo mismo. Ayer discutíamos microalbuminuria, por ejemplo, que es un test sencillo, realmente sencillo. Pero liguen ustedes las dos cosas, disautonomía y microalbuminuria. ¿Están ligados o no están ligados? Sorprendentemente sí, pero para mal, porque cuando lo tienes, te vas a morir. Eso es lo que significa. Y efectivamente, series en diabéticos, ustedes ven acá, yo por un lado evalúo microalbuminuria y por otro lado evalúo disfunción autonómica, muchos parámetros, y obtengo conclusiones. Si el sujeto tiene disautonomía de microalbuminuria, sí, pues no hay duda, está ligado. Cuando hay disautonomía, hay microalbuminuria, y cuando hay microalbuminuria, hay disautonomía. Por lo tanto, ya vean ustedes, escojan cuál de las cosas quieren demostrarlas. Pero si lo demuestran una de ellas, busquen la otra. Porque si están juntas, son independientes ¿de qué? De que te mueres. Predictores de mortalidad otra vez. Entonces es importantísimo, ya tienen, no se quejen, si no saben hacer disautonomía, por lo menos miden microalbuminuria. Y a su vez pedirán ayuda, demuéstrame que no tiene disautonomía, porque lo más para que sí lo tenga. Solamente con ese pequeño detalle de microalbuminuria. Por eso yo decía, ayer decíamos, es imperdonable para un diabético no hacer microalbuminuria. Bien hecho, obviamente. Esa es una de las razones, porque predice mortalidad. Y acá ven las curvas, para que no vean que estoy mintiendo. ¿De acuerdo? Y sí lo he leído bien con el artículo. Patricio, que piensa que no se va a leer los artículos, pero sí lo he leído bien. Estarán las hojas rojas, el pobre Patricio, lo estoy rajando. Y finalmente puedo tener visiones de cómo está ese miocardio. Curioso. De repente no tengo capacidad, no tiene plata, no sé, pues buscar cardiopatía hipertrófica. Pero sorprendentemente yo puedo presagiar. Y este estudio interesante en diabéticos demuestra que yo puedo vaticinar la función estructural y la función dinámica de ese miocardio. Inclusive la función diastólica, y se los demuestro. No es un cuento, hecho en gente diabética, busco parámetros evidentemente ecográficos, ojo que se ha hecho por resonancia, o sea, no hay discusión que tiene cardiopatía hipertrófica. Aquí no es que la eco se equivocó, aquí es resonancia, no hay duda. Pero lo interesante es que esta neuropatía autonómica, si la demuestro clínicamente o con algún método, apuesta y busca que tiene cardiopatía hipertrófica y que está remodelando ese ventrículo, sin lugar a dudas. O sea, ya entró en fase galopante de insuficiencia cardíaca. Ese es el punto central y claro y muy importante desde el punto de vista práctico. ¿De acuerdo? No tengo plata para la resonancia, no tengo plata para la eco, no hay plata, pero pues examínenlo clínicamente, mírenlo clínicamente. Pero tengo un electro, tengo clínicamente como lo vamos a demostrar al final y qué diálogos puedo hacer clínicamente para mostrar este mundo un poco complejo, porque acá se hicieron parámetros un poco complejos, pero van a ver que no es tan complejo en verdad. Y finalmente, disfunción diastólica, ya una cosa más interesante, un poco compleja, pero mata. Hoy se sabe que la disfunción diastólica significa mortalidad, eventos clínicos. No sabemos cómo manejarlas. Son frustrantes los resultados, pero también se demuestra. Hay una perfecta correlación muy relacionada entre encontrar disautonomía y disfunción diastólica. Si ustedes encuentran disautonomía, apuesten que su miocardio tiene disfunción diastólica.
Y al revés también. Una cosa tremendamente práctica e importante para que quede ustedes grabado en lo que tenemos. Entonces, como ven ustedes, las 1000 caras, les estoy mostrando muchas caras. Solamente con esa cara de disautonomía, miren cuántas caras están saliendo. Muerte, enfermedad coronaria, compromiso renal, compromiso miocárdico, riesgo en general. Ese es mi mensaje que quiero yo grabarles a ustedes antes de que les gane el cansancio propiamente. Y acá vienen las dos cosas importantes, ¿de acuerdo? Lo que yo quiero aterrizar. Ustedes dirán, esto es esotérico, pero todavía no me está haciendo las variabilidades, yo no tengo Holter, no tengo plata, no sé leer esos parámetros menos complicados, esas divisiones estándar, esas siglas que usan los cardiólogos, muy complicado para mí. Mentira, no necesitan eso. Y acá viene mi pregunta atrevida. Pero, por favor, yo sé que ustedes son muy honestos, por eso no pregunto en mi país, porque yo sé lo que me van a contestar, pero la pregunta es muy elemental. ¿Cuántos de ustedes evalúan adecuadamente, con mano en el pecho, contéstenme, ¿cuántos de ustedes evalúan adecuadamente el pulso de sus pacientes diabéticos? ¿Cuántos de ustedes? Mano en el pecho. Ah, bueno, son honestos, los felicito. O sea, poquísimos. El resto ni lo evalúa siquiera, ni sabe que existe el pulso. Bueno, esa es la intención, frecuencia cardíaca. Y le voy a demostrar por qué. Esta maniobra que parece muy elemental, que nos enseñaron desde nuestros tiempos iniciales de semiología, es tremendamente relevante. Cuando uno se hace más viejo se da cuenta que lo simple es más importante que lo complejo. Eso significa vejez. Pero bueno, el tema es que hay prácticas que uno tiene que respetar, los 30 segundos o de 1 minuto, posición adecuada, cuidado con el efecto de bata blanca, y evidentemente no hay correlación con la frecuencia cardíaca ambulatoria, puede tener diferente ambulatoria. Entonces ustedes vienen a su paciente, tienen que evaluarlo. Y les pongo los tips, las reglas de oro para tomar pulso. Sus 5 minutos de espera, sus 2 tomas separadas en minutos, y siempre como el paciente, ayer defendíamos mucho el monitoreo ambulatorio en casa. Bueno, no solamente hay que tomar presión arterial en casa, sino que les traiga la frecuencia cardíaca, porque esa frecuencia cardíaca es tremendamente relevante. Tremendamente importante. Vean ustedes como un elemento de juicio totalmente sencillo. Ustedes me van a decir que no es sencillo. Claro, va a decir que demanda tiempo, pero ya pues ni modo, pues algo tenemos que también invertir. El tema es de que es tremendamente sencillo, pero hacerlo bien. No se trata de tomarle al vuelo los 10 segundos o 15 segundos el pulso y decir, estás bien. No, hay que tomarle todo porque es un diabético. Necesitamos ese dato, es importante ese dato. ¿Y por qué es importante ese dato? Ahí viene la curva. Vean esta curva interesante, una curva reportada en el JACC del año 97. Una correlación entre la frecuencia. ¿Sabe por qué los hámsters se mueren rápido? Esta es una de las razones. Mira a qué frecuencia van los hámsters. 1000, 500, ¿de acuerdo? Es una correlación fascinante donde se demostró hace tiempo de que en la medida que tengas más frecuencia cardíaca, tu sobrevida es menor. ¿De acuerdo? Es una cosa interesantísima. Entonces ya se sabía eso de hace mucho tiempo. Por eso muchos animalitos se mueren antes. Quisiéramos que muchos humanos se mueran más rápido, pero no, pues ni modo. Como por su frecuencia no es tan rápida, van a vivir más. Pero es una relación interesantísima que hay. Bueno, ¿cómo llevo a la práctica esto si es verdad o no? Sí, pues los mecanismos son conocidos. Acá tienen un esquema más o menos interesante de cómo esa frecuencia cardíaca incrementada me lleva a una serie de disturbios. Y nuevamente ligando con nuestro curso, para que vean que no estamos desaforados con el curso. El curso es endotelio. ¿De acuerdo? El congreso es endotelio. Y efectivamente esto daña directamente el endotelio. Y eso va a llevar de la mano con evidentemente respuestas de remodelación ventricular, remodelación arterial, finalmente te mueres, pues así de sencillo. No hay más, no hay punto intermedio, no hay punto secundario, no hay subanálisis, aquí no hay terciles, aquí te mueres, así de plano, ¿de acuerdo? Tercer punto importante, ¿cuál es la evidencia de que esto no es un cuento? Y esto está reportado, se reportó en el 2003, cómo esta frecuencia cardíaca y la variabilidad, que es otro tema interesante, va ligado a un riesgo incrementado. Y veamos la curva que demuestra esto. Y acá está. Vean ustedes la frecuencia, ya en humanos, ahí no estamos en ratones ni hámsters, sino en humanos, cómo esta frecuencia cardíaca, en la medida que se aumente, aumenta la tasa de eventos, sin lugar a dudas. Como un elemento de juicio sencillo, les da a ustedes información valiosísima, pronóstica, predictora. Más información, se hizo una revisión hace relativamente poco, donde se evaluó este parámetro en muchas entidades, donde la cosa fue muy clara. En hipertensos, claramente, hipertenso que tiene más de 70, mala nota. Evidentemente quitando otros factores. Mala nota por sobrevida y tasa de eventos. Y si aterrizamos en el diabetes, ustedes ya se fue el tema, ustedes dirán, no, volvemos al tema. Resulta ser, y esto es lo fascinante, que esta frecuencia cardíaca no solamente le dice que está en disautonomía, sino que te predice diabetes. Eso es lo interesante y lo más fascinante.
Entonces le vamos a quitar el trabajo a los endocrinólogos, podemos detectar mucho más precozmente que ellos. Vamos a tener más visión, porque vean ustedes que esa frecuencia en reposo sí es capaz. Esto fue reportado en febrero de este año. No es antiguo, es reciente, muy reciente. Una serie interesante, muy grande de pacientes, 30.000 pacientes, es una serie importante de pacientes, donde se evaluó el hazard ratio, más de 80 y menos de 60, versus menos de 60. La gente que tenía más de esto, por cada 10 puntos que está subiendo lo que te corresponde, otra tarea para los jóvenes, buscar información local, latina, como ya lo tenemos nosotros, pero por cada 10 puntos que te vas por arriba de tu estándar, de lo que te corresponde, sube tu hazard ratio a 18%, 20%. Un quinto más de que te mueres. Así de sencillo. Es predictor de esto, y no solamente eso, sino de diabetes. Tú puedes presagiar, por el mismo mecanismo que estamos hablando, ya el mecanismo disautonómico que va a llevar a este daño notorio. Es una cosa interesante, recientemente reportada, que vale la pena, argumenta más de que sí vale la pena que ustedes saquen frecuencia cardíaca, que ustedes hay que demostrarlo, buscarlo. Y en los metaanálisis también se ha demostrado esa relación positiva, claramente en otros estudios más. Otra información interesante que está en prensa, el Diabetes Care, lo que significa en no diabéticos, que la disfunción autonómica me diga que hay alteraciones metabólicas. Una cosa interesante, suena un poco rara, pero es clara. Si hay disautonomía, apuesta que tiene disturbios metabólicos. ¿Cómo se demostró eso? Lo mismo, un montón de gente que le hicieron una serie de elementos para disautonomía, otros elementos más para metabolismo, ayunas, tolerancia, todo lo que ustedes quieran, y se demostró la verdad universal. Por cada 10 puntos que te levante tu estándar de tu regla, significa más riesgo de disturbios metabólicos. Apuesten eso y van a ganar. En todo caso, de manera práctica, si esa frecuencia no está bien y no hay ni una causa obvia, evidentemente no hay una causa obvia, como médicos ustedes saben perfectamente qué otra causa puede dar frecuencia cardíaca, sino busquen la alteración metabólica, busquen la resistencia a insulina, busquen el diabetes, busquen la hiperglicemia, porque eso que algo raro está, no está bien. Y esa ligación interesante, ese estudio que está en curso y evaluado con resistencia a la insulina, o sea, no estamos hablando de con cosas menores, inclusive con sensibilidad y con HOMA. Y el quinto punto importante es este, la variabilidad. Pero aquí es que entramos en un tema un poco ya más escabroso. Yo les hablo de frecuencia cardíaca como medular, pero no es solamente eso, es más complejo. Yo puedo buscar variabilidad y ahí sí necesito más elementos de juicio. Es una revisión hecha por Messerly hace poco, publicada en mayo propiamente de este año, donde claramente apunta y resalta lo que les decíamos en la sesión pasada de ayer, donde decíamos que había una serie de entidades que la variabilidad es un parámetro interesantísimo. Variabilidad de LDL, variabilidad de glicemias, no es un cuento, variabilidad de glicemias, no estoy hablando de variabilidad de las drogas, estoy hablando de predictor de eventos. Variabilidad de frecuencia cardíaca también está. Lo interesante es que en el caso de la frecuencia cardíaca no es tanto propiamente el hecho de cuánto, sino que el hecho mismo que varíes nada más. Eso es lo que marca la diferencia. Y a mayor variabilidad, evidentemente, puedes tener más eventos o al revés en caso de diabéticos propiamente. Lamentablemente, el tratamiento solamente se enfoca en la reducción, no solamente absoluta, sino evidentemente en otros complejos más. Lo importante es que este parámetro sea evaluado y efectivamente, esta frecuencia es un factor de riesgo para el enfermedad cardiovascular. Si yo demuestro que tiene variabilidad en la frecuencia cardíaca, sí es interesante, más aún esto es gente diabética. Si me va el incremento, esto va asociado a mayor riesgo, evidentemente. Evidentemente está el incremento de mortalidad, no es cualquier cosa, y propiamente, como usted ve acá, es factor predictivo de muchas cosas, de arritmias malas, de muerte súbita en general. Reconozco que este tema no es tan fácil. Porque uno decir que estás variable, no es que se trata de variabilidad, es lo más común. Hay parámetros importantes, específicos para saber si eres variable o no, que entran a tallar ya el Holt y una serie de elementos más. Pero no es la idea, pero solamente para manera informativa para ustedes. ¿Se puede hacer tan complejo como esto? ¿Que puede predecir eventos? Sí, no hay duda, las series están puestas, las series están publicadas. Efectivamente, la variabilidad, como ustedes ven acá, y cuando hay disautonomía en diabéticos típicamente, ¿qué es lo que pasa en un diabético? Esa variabilidad disminuye ostensiblemente. Y eso es un punto de alerta, ese sujeto está disautonómico. Qué raro, frecuencia igualito, o frecuencia que más tiende hacia abajo. Es una variabilidad no muy clara, debería estar más variable, pero no está tan variable. Este sujeto tiene 2 veces más tasa de muerte. El metaanálisis al respecto está publicado en el 2018, donde fue sólida la evidencia de que esta variabilidad sí es relevante y sí es importante. Y podemos decir mucho más, publicadas hace relativamente poco también, en un análisis ya de metaanálisis, como usted ve acá, 25 estudios, muchos miles de pacientes, donde estos pacientes diabéticos, como norma en general, tienden a tener menos variabilidad. Y eso es un signo clarísimo de que hay disautonomía. Ya siendo un poco más sofisticado. No era mi intención propiamente, pero los parámetros están puestos, no es cuestión de inventarlos.
Más en otras publicaciones más, la precisión de diagnóstico es muy alta, este mismo hecho con frecuencias durante el ejercicio, durante la prueba de esfuerzo. Muchas veces hacemos pruebas de esfuerzo y ni siquiera nos damos cuenta algunos detalles que son prácticos. Como ustedes ven acá, ¿cuánto alcanzó después de que paró bruscamente? ¿Se recuperó o no se recuperó el sujeto? Alguien se puede, hay mucha gente joven, no sé si harán prueba de esfuerzo, muchos de ustedes, pero interésense en ese tema tan sencillo como elemental. El sujeto hace esfuerzo, le hago su prueba de esfuerzo y obviamente se recupera. Lo que pasa es que como estamos apurados, ya acabaste tu prueba, no negativo, chao. Y nadie se fijó qué pasó al minuto. Tengo muchos pacientes y además la prueba de esfuerzo ya es suficiente. Pero ese parámetro es interesante. Se evaluó al minuto y a los 5 minutos y vean ustedes cómo va la curva. Y ya están zanjados los temas. Ustedes ven acá como pacientes que no tienen esta recuperación, algo anda mal. Debe bajar, evidentemente. Y les pongo un detalle más, la precisión diagnóstica es muy alta, 80%. Cuando no recupera, si no hay otro factor, hay disautonomía, no hay duda. No tengan la menor discusión de que ni una prueba de esfuerzo no es tan cara y es realmente sencilla hacerla. Y ustedes ven acá la recuperación, justamente, los tips con respecto a la recuperación. Eso lo pueden hacer. El sujeto hace ejercicio, activa simpático, evidentemente aumenta frecuencia. El sujeto para y se recupera. Debe recuperarse, evidentemente, porque actúa su parasimpático. Si no pasa eso al primer minuto, algo está mal. Y los números ya están reportándose, hay claras evidencias de eso, y les muestro los números. Eso son las series. El sujeto bajó más de 40, el sujeto bajó menos de 25 puntos latidos por minuto en el primer minuto. Mala nota, algo está mal. Solamente para dar el detalle, ustedes pueden buscar el detalle específico, eso no es problema, pero tomen nota de que ese parámetro les ayuda a poder decir algo está mal con su sistema autonómico. Y a turbulencia, eso vamos a pasar. El último punto con respecto a esta frecuencia cardíaca es que les puede vaticinar una de las arritmias más temidas que vamos a discutir más tarde, lo que es fibrilación auricular. El diabético está proclive a hacer fibrilación auricular, per se, por difusión endotelial, etc. Pero además, si hay disautonomía, apuesten y no van a ganar. Y esto se reportó en el 2017. La variabilidad como predictora, con parámetros específicos, exquisitos, 11.000 pacientes, estamos hablando de una cosa no despreciable, un montón de pacientes, de ellos 1.000 y pico casos de FA y de ellos un seguimiento de 20 años. Es totalmente respetable el estudio, muy respetable. Y donde una frecuencia cardíaca basal de menos de 60 o una menor variabilidad de la frecuencia cardíaca porque el tono simpático está mal, predictora de FA. Ese sujeto hace más FA a largo plazo. Entonces, otro punto de agenda para que estén preocupados de buscar o no disautonomía. Porque el sujeto puede estar en sinusal, es diabético, ustedes saben que va a ser FA. Si encima tiene disautonomía, ustedes apuesten y van a ganar de que va a ser FA. Y si hace FA, el sujeto se muere o hace un cardioembolismo. Y las curvas están muy claras. Es más, se ha hecho un parámetro como es el ERR, que es un parámetro que se mide, es un intervalo ERR muy sencillo de medir, y el punto de corte para esta serie fue de 1200, donde claramente por arriba de estos valores el sujeto estaba en riesgo inminente de hacer FA a largo plazo, no de manera inmediata, sino a largo plazo. Y de manera como está muy claramente relacionado con parámetros de variabilidad, nuevamente disautonomía, el hecho de que haga FA o no. Y les puedo mostrar mucho más cifras, mucho más hazard ratio, que no es la intención de atolondrarnos propiamente, pero sí hay una interacción fisiopatológica entendida. Y este es el mecanismo. Una serie de elementos más que llevan a la disautonomía y vean ustedes que todas las vías están claras. Eso no es ningún cuento, ninguna cosa que no se sabe. Sí se sabe, el tema es demostrarlo. Y nuevamente un énfasis para ustedes buscar disautonomía. El tema es ese nada más. Las sutilezas pueden ustedes buscarlas en los artículos, pueden leerlos con calma, pero el tema es que la disautonomía sí les presagia FA. En diabéticos no hay duda. Y la tercera y atrevida pregunta para ustedes, en los minutos que me quedan, es esta. Mano en el pecho. ¿Cuántos de ustedes le buscan a sus diabéticos hipotensión ortostática? ¿Ya ven? Son honestos, los felicito sinceramente. O sea, no lo buscan. Serio problema. Otro elemento de juicio tremendamente elemental. Yo les he hablado de variabilidad, resonancia, cosas sofisticadas que no hacemos. No podemos hacer, no es posible. Pero presión ortostática, eso sí es imperdonable. ¿Eh? Y vean ustedes, esto se ha revisado en el JAC del 2018, parece una revisión excelente, les recomiendo, de posición ortostática, donde tienen los elementos interesantes, lo que puede significar. Básicamente es un desajuste. Como ustedes perfectamente, lo normal que ocurre es esto, la neurofisiología de la normotensión, no tenemos sensores, vías aferentes, nos dicen que estamos bien,
La señal nerviosa nos dice que no te preocupes y a nivel vascular se liberan catecolaminas. Por lo tanto, hay vasoconstricción, vasodilatación, no nos pasa nada, normotensión. ¿Qué sucede en una hipotensión ortostática? Un mecanismo fisiopatológico. Básicamente, como ustedes ven acá, el resumen de esto es que hay disfunción de estos sistemas de vías eferentes. La segregación de esas catecolaminas se ve disminuida, algo pasa en esos vasos y esos vasos no reaccionan y por lo tanto no se contraen y nos vamos al suelo o nos cae la presión. Lo que pasa es que esto no es tan sencillo. Hay que recordar que esa hipotensión ortostática puede ser la clásica. La clásica que todos debemos buscar es esta, en donde ustedes van a buscar reducción de sistólica por arriba de 20 o diastólica por arriba de 10. Esa es la hipotensión ortostática clásica. Pero esa ocurre ciertamente antes de los 3 minutos, es sostenida, o dentro de los 3 minutos, y evidentemente es predictora de muy mala nota. A no ser que haya otra cosa más, no tengan ninguna duda que es disautonomía y el sujeto está en riesgo inminente. Algo está mal. Pero esto se hace más complejo, un poco para entender que nosotros hicimos este estudio en nuestro país, lo invoqué y lo publicamos, ¿cuánto se puede demorar? Y nosotros buscamos hasta 5, porque esto era una cuestión puramente arbitraria. Expertos, neurólogos dijeron que 3 minutos. Cuando buscamos la literatura había alguien que se le había ocurrido hasta 10 minutos, 15 minutos, y no es descabellada su idea, porque resulta es que se publica que hay una hipotensión ortostática retrasada. Y esa retrasada para los clínicos internistas puede ser de 3 a 10 minutos. Y eso puede ser un porcentaje no despreciable y puede ser más de 10 minutos. Y también es un presagio, evidentemente, de disautonomía, y también es un presagio que la mitad de ellos se va a ir a la clásica. Y es mala, significa igual. El mensaje es que no se queden con los 3 minutos. Nosotros conocimos nuestro estudio, en Perú por lo menos, 20% de nuestra gente lo hacía a los 5 minutos, teniendo hipotensión ortostática. Entonces, sí es válido, por lo menos seguir los 5 minutos más para poder ver si no hay o no hay hipotensión ortostática. Es un dato práctico y que está reportado en la literatura, no es ninguna novedad. Y hay una tercera, cuidado con eso, la llamada hipotensión ortostática inicial. Una súbita, brusca, brutal hipotensión sistólica y diastólica que ocurre en los primeros 15 segundos. Esa, nadie sabe por qué se produce, no hay un mecanismo claro, felizmente, aparentemente no es predictora de nada y por ahora estamos tranquilos. Pero digamos que ese es el tema de revisión. ¿Por qué hago este énfasis? Porque esta hipotensión ortostática es tremendamente frecuente. ¿Qué tan frecuente puede ser? 30%, o sea, siéntanse mal si no la buscan en sus pacientes diabéticos. Y ahora espero que ahora sí la van a buscar, porque se está escapando un detalle importantísimo de disautonomía y evidentemente está muy relacionado al control de la glicemia y ciertamente puede haber otros factores asociados. Pero de hecho, ¿y qué va a significar? ¿Qué es lo más relevante? De hecho, significa neuropatía autonómica. No hay duda que es lo que se significa, a no ser que haya otras cosas más. Estamos evidentemente descartando hipovolemia, todas las cosas que ustedes conocen. Son una hipotensión ortostática de verdad. Bueno, la noticia mala es esta. Esto es lo que significa hipotensión ortostática. Te mueres sin puntos intermedios. Aquí no hay terciles. Te mueres. Es un predictor de mortalidad. Encontrarla significa de que el sujeto a largo plazo, seguimientos de 13 años, 5 años, 10 años, te vas a morir. Tienes más riesgo de mortalidad. Por eso es relevante sacarla. O sea, no es un detalle menor, no es porque me van a tomar el examen de semiología a ver si lo hago bien o no. No, es un detalle importantísimo. Intervenciones, lamentablemente puede decir usted que se ha hablado muchas cosas de estas cosas y qué podemos hacer. Bueno, en diabéticos tipo 1, ciertamente sí ha habido bastante éxito. Se ha demostrado que efectivamente los scores más favorables son aquellos sujetos diabéticos que tienen los glicosiladas, las mejores glicosiladas. O sea, que hay una relación muy estrecha. A mejor control de glicosilada en diabético tipo 1, la disautonomía es menos frecuente o menos controlada. Eso sí es una cosa clara. El problema está, lamentablemente, el diabético tipo 1 es la punta del iceberg, los diabéticos tipo 2. En los diabéticos tipo 2 no quiere decir que no lo voy a controlar la glicemia, ojo, no me malinterpreten, pero lamentablemente los datos no son tan sólidos. Es cierto que uno busca, evidentemente, control de glicemia, pero no hay esa correlación tan estrecha. Y hay estudios muy grandes donde el OR no demuestra que verdaderamente haya o no beneficio. Si es cierto, no es muy contundente y les puedo mostrar una serie que la tengo acá, me parece. Esta es la serie más importante, donde ustedes ven el control glicémico, diabéticos tipo 2. Estamos hablando de 8,000 pacientes, un estudio clásico de diabéticos con disautonomía. Y claramente aquí, si bien es cierto, demostró este estudio que tenerla te mueres, hazard ratio de 2, doble posibilidades, pero no demostró esa terapia, que la terapia intensiva antidiabética impactara
sobre la disautonomía. No se demostró eso. O sea, no que sea tan intensivo. Eso no significa de que no tenemos que controlar la glicemia, por si acaso. Pero digamos que es una cosa interesante e importante tomar en cuenta. Y el segundo punto de intervención es estilo de vida. Curiosamente, sí es cierto, este es un estudio clásico de DPP, de los estilos de vida, donde demostró que efectivamente la gente que tenía un brazo de estilo de vida importante, ejercicio, peso, todo lo que conocemos perfectamente, iba de la mano con menos frecuencia, con alta variabilidad y con menores índices de QT. Claros evidencias de difusión autonómica, o sea, sí ayuda. Entonces, por lo tanto, es otro motivo más para incentivar los estilos de vida para poder combatir esta disautonomía propiamente que tenemos. Y el tercer punto es cuál es la posición de alguna escuela, muy respetable como ADA, por ejemplo, ¿qué dice con respecto a esto? ¿Qué podemos hacer con respecto a la neuropatía autonómica cardíaca, que es nuestro tema, con respecto al control glicémico? Ya les digo, en diabéticos tipo 2 es inminente que tenga un control glicémico estricto, no hay duda. En diabéticos tipo 1, en el tipo 2, la evidencia no es tan sólida, no tan estricto, pero igual hay que controlarlo, no hay duda de eso. Pero en que nadie discute es que hay efectos diferenciados y que es un ataque de mortalidad indudablemente. ¿Qué dice con respecto a hipertensión ortostática? Un tremendo problema, un tremendo problema. De hecho, es un reto, van desde la terapia por ahora es minimizar los síntomas, documentarla y minimizar los síntomas, higiene, cambio de postura lentos, significa no fármacos que incrementen pues, y que dilaten más, antidepresivos hay que ser muy cautelosos, la sal no debe ser privados de sal, esta gente de sodio no les conviene, evitar estados de hipovolemia, deshidratación, posturas erguidas mucho tiempo, cambios de postura con calma, todo eso se llama higiene o lo que significa pues, orientación, algunas medidas compresivas a nivel de miembros inferiores, todo eso puede ayudar paliativamente para los síntomas. La actividad física, el reposo y el ejercicio es importante y ciertamente hay drogas, ya en casos muy refractarios, drogas complejas que hay que tener mucho cuidado, eso no se maneja comúnmente, es mejor que lo maneje el especialista para que pueda seguir estas terapias, que sí hay algunos fármacos que pueden ayudar un poco en las hipertensiones ortostáticas muy sintomáticas. Mensajes finales para irme. Número 1, yo estoy muy de acuerdo con lo que significa para qué discutimos este tema si lo más inteligente y lógico es ir sobre este grupo de pacientes. Y yo no me refiero a los niños, yo me refiero a los fetos. Las placas han sido mostradas en fetos humanos. Por lo tanto, lo importante es hacer prevención primordial y evitarse tanto problema de diabéticos. Ese sería el mensaje importante. Sin embargo, si ya tenemos un diabético, hagamos la mejor prevención primaria posible para evitar el desenlace que sabes a dónde va. Ese es el principal mensaje que yo diría en este sector, ya que no tenemos algo concreto que ofrecerles. Mi segundo mensaje, evidentemente, que tiene que grabarse es que este problema, que puede sonar sofisticado, es práctico, porque implica predicción de mortalidad. Ya les digo, no hay medias tintas, muerte o no muerte, no hay más. ¿De acuerdo? En estadios tempranos puede ser completamente asintomático. Cuidado con ese diabético, no sienten nada. Igual tienen que hacer todo lo que hemos dicho, porque tenga o no tenga síntomas, no me interesa. Igual tienen que hacerlo, porque no tiene nada que ver con los síntomas propiamente. Y evidentemente que hay dos parámetros que no debemos imperdonar no hacerlos. Frecuencia cardíaca bien hecha y buscar ortostatismo. Ley de Dios. Tercer punto, alerta con los síntomas. 10 síntomas que hay que indagar, preguntar, buscar. En eso sí admiro mucho a los internistas que son extremadamente pulcros y muy específicos. Pulso. No necesito este aparato del tilt test, claro, voy a tener que hacer tilt test en específico en ciertas ocasiones, pero basta con tomar mi presión arterial y respetar algunas posiciones nada más, no tengo por qué hacer más cosas. ¿Y por qué es relevante todo este tipo de estrategias tremendamente sencillas y elementales? Porque significan esto. Eso es lo que significa esa gente. El tener estos problemas significa predicción de mortalidad. Y si no me creen, los mecanismos ya están definidos, actualizados. Cuando yo tengo este problema, desarrollo una serie de arritmias y me conlleva muerte súbita. Diabético muy bien controladito, excelentemente controlado, y ¡pum!, se murió. Qué mala suerte. No, no ha sido mala suerte. Te olvidaste de buscar disautonomía. Eso es lo que te pasó. Claro, de repente me van a decir, pero no pude hacer nada, no tenías, pero por lo menos pues, tenías que estar en autos, algo podías haber de repente hecho. Lo importante es presagiar eso. Y el quinto elemento, esto es sólido, sigue siendo sólido, ayuda, por lo menos la glicemia nos ayuda, de hecho nos ayuda, y el resto, cuidado con la terapia antihipertensiva, no es cuestión de bajar más y más sin saber que tengo ortostatismo,
Y yo, la verdad que les agradezco mucho su atención y disculpe que me he extendido, pero ahora vean por qué les pregunté cuántas caras tenía este retrato. La disautonomía es la cara central, pero puede tener muchas cosas. La diabetes es la cara central, puede tener muchos ángulos. Muchas gracias por su atención. Sí.